Es solo una prueba, pero ¿me dirías qué te parece? Para aliviar el hambre de Diego, la niña le ofreció un pan. Era un pan recién horneado, con una forma un poco irregular. 15 años después, en un rincón de un mercado tradicional que visitaba por negocios, frente a una antigua panadería, Diego se detuvo de pronto. Entiendo sus sentimientos. Pero no se puede mantener un negocio solo con emociones. Desde el interior del local se escuchaba la voz fría y tranquila de un hombre. La historia se remonta a la primavera en que Diego entró a la secundaria. Desde ese entonces, Diego pasaba el recreo bebiendo agua para engañar al estómago, en el bebedero de un pasillo casi vacío. Allí, Diego tomaba un trago de agua fría y la dejaba caer en su vientre. Un trago, y luego otro. Al repetirlo, lograba calmar un poco el vacío en su interior. En la casa de Diego no había dinero para prepararle un lonche. Su padre los había abandonado antes de que él entrara a la primaria. Solo le quedaba su madre y un pequeño cuarto en una vecindad muy humilde. La madre de Diego tenía 2 trabajos, uno en un supermercado Soriana y otro en una fábrica de alimentos. Trabajaba día y noche para mantenerlos a flote, pero su cuerpo no resistía el ritmo, y muchas veces caía enferma en cama. Colapsaba por la fiebre. En cuanto podía moverse un poco, volvía a salir a trabajar, para luego regresar ardiendo en fiebre otra vez. En los ojos de Diego, su madre siempre estaba atrapada en ese doloroso ciclo. Perdóname, mi niño. Este mes también está muy difícil. Las noches en que su madre le decía eso desde la cama, Diego siempre respondía igual. No te preocupes, ma. Ni siquiera tengo hambre. Era mentira. Claro que tenía hambre. Siempre tenía hambre. Aún así, cada vez que le pagaban, su madre le preparaba su plato favorito. Es poquito, mi amor, pero sé que te encantan estas milanesas, decía ella, sin servirse ni un solo pedazo en su propio plato. Cuando Diego le preguntaba, ¿y tú no vas a comer, ma? Ella sonreía y le respondía, es que ya estoy muy llena. Diego sabía que esa sonrisa era una mentira. Por eso, se lo comía todo en silencio, hasta el último bocado. En la primaria, daban desayunos escolares del gobierno, pero al entrar a la secundaria, esa única comida segura desapareció. Durante la primera semana, Diego revisó los precios en el Oxxo cerca de la escuela. Incluso el sándwich más barato costaba unos 15 pesos. En el fondo de su bolsillo solo rodaban un par de monedas. Con eso, era imposible comprar absolutamente nada. El olor a comida que inundaba el salón durante el recreo era una tortura para Diego. El aroma a tacos de guisado, el olor a huevito con jamón, el vapor de los tamales calientitos. Cada vez que esos olores estimulaban su nariz, sentía que el estómago se le retorcía de dolor. Se le hacía agua la boca. Pasaba saliva, pero de inmediato volvía a sentir la necesidad de tragar. Por eso, en cuanto sonaba la campana, salía a paso rápido hacia los bebederos. No quería que nadie lo viera. Que los demás supieran que estaba muerto de hambre era, para Diego, la peor de las humillaciones. El profesor Martínez, su tutor, conocía la situación de su familia. Estaba en su expediente escolar. Seguramente su madre se lo había explicado con angustia. Sin embargo, un martes a la hora del recreo, el profesor habló atrayendo la atención de toda la clase. García, ¿otra vez olvidaste tu comida? De verdad que eres un caso perdido, muchacho. En algún rincón del salón, en silencio, se sintió como alguien reprimía una burla. Diego se quedó callado. Podría haber gritado que no la había olvidado, que desde el principio no tenía nada que traer, pero sabía que levantar la voz no cambiaría su realidad. Diego había dejado de esperar empatía de los adultos hacía mucho tiempo.
Bajó la mirada e inclinó la cabeza en silencio. Era lo único que podía hacer. Al día siguiente, Diego intentó ir de nuevo al bebedero durante el recreo. Mientras caminaba por el pasillo, una voz lo llamó por la espalda. «Oye, Diego». Al darse la vuelta vio a una compañera de su salón, Sofía Hernández. Su lugar estaba junto a la ventana y siempre estaba platicando y riendo con alguien. Tenía una actitud tan relajada que a cualquiera le daría confianza hablarle. Sin embargo, Diego casi nunca había cruzado palabra con ella. «Oye, ten esto». Sofía le tendió una pequeña bolsa de tela. «Esta mañana intenté hornear pan. Es solo una prueba, pero ¿me dirías qué te parece?» «Sí». Diego se quedó sin palabras por un instante. ¿Era una limosna? ¿Le estaba teniendo lástima por ser el niño pobre? Las crueles palabras del profesor Martínez aún le quemaban en los oídos. Pero en los ojos de Sofía no había ni una pizca de lástima. Solo parecía estar pidiendo su opinión de forma sincera. Tomó la bolsa con timidez. Al mirar dentro, vio un pan dulce de forma un poco irregular. Parecía que ya llevaba horas horneado, pero aún desprendía un suave y delicioso aroma a mantequilla. Al darle una mordida, una dulzura casera inundó su boca. No estaba duro ni seco. Era suave, esponjoso y perfecto. «Está riquísimo». «¿De verdad? ¡Qué bueno!». Le cambié la cantidad de agua a la masa y tenía miedo de haberme pasado. Sofía sonrió con una alegría inmensa. No parecía haber falsedad en su expresión. Diego se sentó en los escalones junto a los bebederos y se comió el resto del pan lentamente. Sofía se quedó parada un poco más lejos, mirando distraída hacia el patio de la escuela. No hicieron falta más palabras entre los dos, y aún así, el silencio no era incómodo. «Si me vuelve a salir mal otro pan, ¿te lo puedo traer?», dijo Sofía antes de irse. Ese fue su primer intercambio de palabras. Al día siguiente, en el recreo, Sofía ya lo estaba esperando con otra bolsa. «Me volvió a salir mal. Hoy no le pude dar bien la forma». Diego le dio una mordida al pan, lo saboreó y lo pensó un momento. «La forma está fea, pero el sabor me gusta más que el de ayer». «¿En serio?». Estaba súper triste porque creí que lo había arruinado. ¡Qué alivio!». Sofía entrecerró los ojos de felicidad. Terminó el recreo. Ese día, por primera vez, Diego no tuvo que llenarse el estómago con agua. Desde entonces, Sofía le traía pan todos los días. «Le puse nuez. ¿Crees que está muy dulce?». «Cambié el tiempo de amasado. ¿Qué tal se siente?». «Lo dejé en el horno 3 minutos más». Cada vez le pedía su opinión. Diego respondía de forma breve. «Este me gusta más». Prefería el anterior. Nada mal. Sin darse cuenta, a la hora del recreo, ambos terminaron sentándose juntos en las escaleras de piedra detrás de los salones. Daban al sur y siempre había un sol cálido y agradable. Era un rincón aislado, desde donde los gritos del patio se escuchaban a lo lejos. Nadie iba por ahí. Era un tiempo solo para ellos dos. Un día de primavera durante el recreo, Sofía soltó unas palabras al aire. «Mi papá siempre me dice, no agarres la cocina como pasatiempo». Diego dejó de comer. «Dice que mejor me ponga a estudiar, que si tengo tiempo para hornear pan, mejor abra los libros de la escuela. Por eso me levanto tempranito antes de que todos despierten en casa y horneo a escondidas. Tengo que terminar todo antes de las 6, así que me despierto antes de las 5. Si me quedo dormida me descubren». «¿Lo haces todos los días?». «Sí, es bien pesado, pero siento que no puedo dejar de hacerlo». Hubo una pequeña pausa. «Siento que, mientras estoy horneando, es el único momento en el que de verdad me quiero a mí misma». Diego escuchó esas palabras en silencio, pero en el fondo sintió que podía entenderla un poco. «¿Y
¿Por qué me traes el pan a mí? Porque si nadie se lo come, no tiene sentido haberlo horneado. Además, yo sabía que no estabas comiendo nada en el recreo, Diego, dijo Sofía en voz baja. No lo decía para juzgarlo ni por lástima. Era una voz tranquila, que solo afirmaba un hecho que ella había notado. Estaba muy bueno. Cuando Diego respondió así, Sofía bajó la mirada y sonrió. Ella tenía esa peculiar forma de sonreír. Cuando estaba feliz, primero bajaba la cabeza y luego levantaba el rostro poco a poco. Ese orden nunca cambiaba. ¿De verdad está bien que me coma esto todos los días?, preguntó Diego tiempo después. Te lo traigo porque quiero que te lo comas. Como tú me dices qué te parece, eso me da ánimos para hornear el siguiente. Diego no volvió a preguntar nada más. Con el paso de los días, los panes de Sofía fueron mejorando poco a poco. La forma era más bonita, el color más parejo y la textura por dentro iba cambiando. Diego notaba todos esos cambios, pero no decía mucho. Solo se limitaba a decir, «Está rico». Con eso era suficiente. Sofía también asentía, viéndose completamente satisfecha con esas palabras. El frío de la piedra en las escaleras, mezclado con el cálido aroma a mantequilla del pan. Ese ángulo en el que Sofía bajaba la cabeza un segundo antes de sonreír. Solo en esos momentos, ambos sentían que podían respirar profundo. No era el salón de clases, ni era su casa. Era un lugar tranquilo, justo a la mitad de todo. Los 3 años de secundaria pasaron más rápido de lo que esperaban. El día antes de la graduación, Sofía le trajo su último pan. Tenía la forma más hermosa que había logrado hasta entonces. El color del horneado era uniforme y la figura era perfecta. Incluso había esponjado de forma casi simétrica. Por fin me salió uno perfecto. Me tomó 3 años, ¿eh? Vaya que me costó trabajo. Sofía rió. Diego también esbozó una pequeña sonrisa. Se sentaron juntos en las escaleras de piedra y comieron como siempre. En el patio ya preparaban todo para la ceremonia de mañana, y los maestros acomodaban sillas blancas. Cada vez que soplaba el viento, las hojas de los árboles bailaban en el aire. ¿Ya sabes qué vas a hacer ahora? Voy a trabajar en una empresa constructora. ¿No vas a ir a la prepa? No hay dinero, respondió Diego. No puso excusas ni intentó ocultar su realidad. Sofía tampoco dijo nada de más. Solo se hizo un pequeño silencio. Yo quiero dedicarme a la gastronomía. Quiero seguir horneando pan. Ya veo. Creo que naciste para eso. ¿Tú crees? Sofía volvió a bajar la mirada. Esta vez se quedó así un rato más largo. Oye, Diego, ¿qué pasó? Si algún día nos volvemos a encontrar, ¿volverías a probar mi pan? Fue una pregunta repentina. Diego no entendía muy bien por qué se lo preguntaba de la nada, pero tampoco lo pensó demasiado. Claro que me lo como. Sofía levantó el rostro. Fue la primera vez que le sonrió directamente, sin bajar la cabeza primero. Soltó una carcajada y le regaló una sonrisa franca y luminosa. Esa fue la última vez que Diego vio el rostro de Sofía. Después de graduarse, Diego entró a trabajar en una constructora. Se pasaba de sol a sol sudando en las obras. Por las noches, se iba a la biblioteca pública a leer libros de administración de empresas. Sus días libres los usaba para estudiar y sacar certificaciones. Usó la rabia contra su propia pobreza como combustible para mirar solo hacia adelante. Su madre falleció tranquilamente cuando él tenía 23 años. Puedo irme a descansar en paz, porque sé que tú vas a salir adelante. Fueron sus palabras. Aún hoy, Diego lleva esa frase guardada en el corazón. A finales de sus 20, Diego se independizó y fundó su propia empresa. Su negocio principal era el desarrollo urbano y la revitalización de mercados tradicionales en México. Calles con cortinas de metal bajadas,
donde la gente había dejado de pasar. Él quería devolverle a esos lugares vacíos las voces de la gente y los aromas cálidos de la comida. Ese fue el camino que Diego eligió. A veces, el recuerdo de Sofía cruzaba por su mente, el frío de las escaleras de piedra y el calor del pan en sus manos, pero nunca intentó buscarla por su cuenta. Ese día, Diego caminaba por un mercado tradicional después de una reunión de negocios en la tarde. Se metió por unos callejones para ver con sus propios ojos el área de su nuevo proyecto, justo en el límite del mercado. En un rincón un poco más escondido que los demás locales, había una pequeña panadería. Panadería La Espiga, decía un letrero de madera pintado a mano. El olor a pan recién horneado llegaba hasta la entrada del callejón. Al empujar la puerta, sonó el tintineo seco de una campanita. Al ver a la persona que salió del fondo del local, Diego sintió que le faltaba el aire. Sofía estaba ahí de pie. Los 15 años que habían pasado le habían quitado la redondez infantil de las mejillas. Su rostro estaba un poco más afilado y tenía unas ligeras ojeras bajo los ojos. Su cintura, atada por las cintas del delantal, era mucho más delgada de lo que él recordaba. Aún así, esa forma tan tranquila de estar de pie no había cambiado en absoluto. «Bienvenidos». Al levantar la vista, la voz de Sofía se cortó de golpe. Por unos segundos ninguno de los dos se movió. «¿Diego?» «Sí». «¿Qué haces aquí?» «Tenía trabajo por esta zona, y cuando pasé por el callejón, me llegó el olor riquísimo de este pan». Sofía se le quedó mirando un largo rato. Luego bajó la cabeza lentamente. Primero bajó la mirada, y luego levantó el rostro. Ese orden seguía exactamente igual. «Ya pasaron 15 años, ¿eh?» «Sí. Sigues siendo igual de callado. Y tú sigues sonriendo exactamente igual que antes». Sofía puso una cara de sorpresa, y luego volvió a reír con ganas. Al mirar por el local, vio a una niña sentada en un banquito al fondo. Tendría unos 6 años. Miraba a Diego fijamente con sus ojos grandes y redondos. «Ella es mi hija, Lucía». «Lucía, ¿qué se dice?» La niña se bajó del banco y caminó hasta quedar frente a Diego. Puso las manos detrás de su espalda y levantó la vista para mirarlo a los ojos. «Hola. Oiga, señor, ¿usted ya ha probado el pan de mi mamá?» «Hace mucho tiempo». «Ah, bueno. Entonces tiene que comer uno hoy también. El pan de mi mamá es el más rico del mundo». «Oye, no le andes vendiendo a la fuerza», dijo Sofía con una sonrisa apenada. Diego escogió el pan que tenía la forma más irregular y salió de la panadería. Se paró en la esquina del callejón y le dio una mordida. No había cambiado. No, no era eso. Sí había cambiado. Estaba muchísimo más rico que en el pasado. Diego se pasó el bocado lentamente, pensando en que tendría que volver muy pronto. Al día siguiente, al entrar al callejón, notó un coche elegante estacionado que no había visto antes. A través del cristal de panadería La Espiga, se veía a un hombre de traje. Sofía estaba frente al mostrador, apretando ambas manos contra su delantal. Diego se detuvo frente a la puerta. «Señora Hernández, se lo he repetido varias veces. Le digo esto por su propio bien». Era una voz grave y tranquila. Alejandro Garza, el hijo del dueño de ese local, un directivo de bienes raíces muy conocido en la ciudad. Diego sabía de él por las investigaciones que había hecho para el proyecto del mercado. «Mi padre está pensando en vender esta propiedad. Desalojar a los locatarios es lo mejor para ambas partes. Pero el dueño me confió este lugar a mí. Llevo casi 10 años aquí. Tengo clientes que vienen todos los días. Entiendo sus sentimientos. Pero no se puede mantener un negocio solo con emociones», dijo Garza con calma, interrumpiendo las palabras de Sofía. «Usted tiene una niña pequeña. En lugar de seguir con un trabajo tan inestable, le convendría buscar un empleo fijo para tener seguridad. Ya se lo dije, se lo digo por su propio bien.
Sofía se mordió el labio. Si me voy de este mercado, perderé a mis clientes de siempre. Y no tengo dinero para pagar una mudanza a otro local. Le podemos ofrecer un apoyo económico por desalojo. Piénselo y tome una decisión antes de que termine el mes que entra. Garza hizo una pausa. Luego, bajó un poco el tono de voz y continuó. Señora Hernández, le seré muy honesto. A partir del próximo mes, empezaremos a negociar con otro comprador. Cuando eso pase, ya no podré ofrecerle el apoyo económico. Ahorita es cuando tiene las mejores condiciones. Por el bien de su hija, le sugiero que sea realista. Esas últimas palabras ya no sonaban tan amables. Había un filo evidente escondido en esa voz suave. Al fondo, Lucía estaba sentada en su banquito. Miraba de un lado a otro a los adultos que hablaban con caras tan serias. Déjeme pensarlo un poco. La voz de Sofía tembló ligeramente. Por supuesto, pero recuerde que las condiciones cambiarán mientras más tiempo pase. No lo olvide. Garza se dio la vuelta. Justo cuando puso la mano en la puerta, se encontró con la mirada de Diego. ¿Es usted un cliente? Qué pena que haya tenido que ver esto. No se preocupe. Garza hizo una leve inclinación de cabeza y salió del lugar. Diego entró a la panadería. Sofía seguía apoyada en el mostrador con ambas manos, mirando hacia abajo. ¿Escuchaste todo? Pasé por casualidad. Ya veo. Sofía levantó el rostro lentamente. No estaba llorando, pero la comisura de sus labios temblaba un poco. ¿Qué pasó todo este tiempo? Tras un breve silencio, Sofía empezó a hablar poco a poco. Justo cuando terminé la universidad, la empresa de mis papás quebró tras una crisis económica en México. Busqué ayuda y terminé mudándome a esta ciudad donde no conocía a nadie. Entonces el dueño de aquí me dio la oportunidad. Incluso después de que nació Lucía, me dejó seguir trabajando sin ponerme ni un solo pero. ¿Y el papá de Lucía? Falleció en un accidente hace 3 años. Diego solo la escuchaba en silencio. Lo único que quiero es que Lucía no sufra. He aguantado todo este tiempo pensando solo en eso. Pero cuando usan a mi hija como excusa para correrme, ya no sé qué responder. ¿Te piden que te vayas a finales del próximo mes? Sí, no tengo dinero para mudarme. Y si me salgo de este mercado, mis clientes no me van a seguir. Pero ya no tengo a dónde ir. Diego miró el interior del local en silencio. Los panes alineados en los estantes. La luz de la tarde que entraba por la ventana. En una tienda sin un solo cliente, solo los panes recibían esa luz cálida. Dame un poco de tiempo. ¿Eh? Unos 2 o 3 días. Solo dame ese tiempo. Sofía miró a Diego a los ojos. Hizo el ademán de decir algo, pero se detuvo. Está bien. 2 días después, justo antes del mediodía, Diego volvió a la panadería La Espiga. Desde la entrada del callejón, vio que el coche de Garza ya estaba estacionado ahí. Seguro venía a presionar por una respuesta. Al abrir la puerta, Garza estaba de pie frente al mostrador. Sofía estaba del otro lado. Lucía estaba de nuevo sentada en su banquito en el rincón. Miraba las caras de los adultos en completo silencio. Señora Hernández, ¿ya tomó una decisión? La voz de Garza seguía igual de tranquila. Sofía intentó decir algo, pero las palabras no le salían. Miró una vez hacia donde estaba Lucía. Luego tomó una pequeña bocanada de aire. Al ver su perfil, Diego se paró junto al mostrador. Garza lo miró. Usted también estuvo aquí el otro día. Soy alguien involucrado con este local. La expresión de Garza cambió ligeramente. Diego sacó una tarjeta de presentación del bolsillo de su saco. La puso sobre el mostrador con calma. En ese instante, Lucía levantó la vista de golpe. Sus ojitos, que antes miraban con miedo a los adultos, ahora se enfocaron solo en Diego. Había un cambio en el aire que un niño no debería poder notar, pero Lucía lo sintió claramente. Garza tomó la tarjeta en sus manos. Hubo una pausa de un segundo. Director general de Grupo Inmobiliario García. Licenciado Diego García. Así es.
He escuchado de usted. Sé que se dedican a la revitalización de áreas comerciales. Garza dejó la tarjeta sobre el mostrador y luego soltó una pequeña risa. Pero, licenciado García, esta propiedad nos pertenece. Nosotros decidimos qué hacer con nuestros inquilinos. No entiendo qué quiere decir con que está involucrado aquí. Hablo del terreno que está justo al lado de este, dijo Diego con firmeza. Lo adquirimos el mes pasado. El rostro de Garza se tensó un poco. Como parte del proyecto de rescate de este mercado, nuestra empresa va a remodelar toda esta cuadra. Tenemos planeado que Panadería La Espiga sea el primer local en mudarse a nuestra nueva área. ¿Mudarse? Los gastos de reubicación saldrán del presupuesto de nuestro proyecto. Diego miró fijamente a los ojos sorprendidos de Sofía y le habló claro. No es una limosna. Esta panadería tiene el poder de hacer que la gente vuelva a este lugar. Por eso mi empresa va a invertir en ustedes. La renta del local se pagará gradualmente con las ganancias. Es un trato de negocios de igual a igual. Sofía se quedó sin voz. La mano que tenía apoyada en el mostrador tembló un poco. Diego se volvió hacia Garza. Si están pensando en vender el terreno, por favor considérennos como compradores. Es mucho más rentable sumarlo a nuestro proyecto de revitalización que dejarlo vacío. Les puedo mostrar todos los números que lo comprueban. Garza se quedó callado. Ese hombre que había repetido 3 veces la frase por su propio bien, no pudo decir ni una sola palabra. Lo revisaremos con la directiva, dijo Garza casi escupiendo las palabras. Salió de la panadería como si estuviera huyendo. El sonido seco de la puerta al cerrarse resonó en el lugar, dejando atrás un silencio lleno de alivio. Lucía se bajó de su banquito. Corrió hacia donde estaba Diego y le jaló la esquina de su saco una sola vez. Luego lo soltó y miró hacia arriba. Señor, se vio bien rudo. Diego entrecerró los ojos y sonrió un poco. Es que sabías que me estabas viendo, Lucía. No podía quedar en ridículo frente a ti. Sí, lo estuve viendo todo el tiempo. Sofía al fin dejó escapar el aire que tenía atorado en la garganta. Un suspiro largo y profundo, como si expulsara todo el peso que llevaba cargando por años. Tenía los ojos enrojecidos, pero nunca llegó a soltar una lágrima. Se mordió el labio con fuerza por un segundo, y luego miró directamente a Diego. «Diego, ¿qué pasa?» «Gracias. De verdad, muchísimas gracias. No tienes que agradecerme. A cambio de esto, solo pido que me pagues con tu mejor pan». Sofía levantó el rostro en ese mismo orden de siempre, y le regaló la sonrisa más hermosa y sincera que tenía. La mañana del día de la inauguración, quien llegó más temprano que nadie a la nueva panadería fue Lucía. En cuanto Sofía abrió la puerta, Lucía pegó una hoja de papel en el cristal de la ventana, con cinta adhesiva en las 4 esquinas, asegurándose de que se pudiera leer desde afuera. «Lucía, ¿qué es eso?» Sofía leyó el papel. Con letras chuecas y grandes, decía: «El pan de esta panadería es el más rico del mundo. Lo hace mi mamá». A Sofía se le llenaron los ojos de lágrimas antes de poder decir nada. Se mordió el labio y le acarició la cabeza a su hija con ternura. «Lucía». «¿Qué?» «Gracias, mi niña». «De nada, mami». Lucía respondió sin darle mucha importancia y salió corriendo hacia adentro. Diego llegó al local media hora antes de que abrieran. Se detuvo en seco al ver el papel pegado en el cristal. Se quedó leyendo esas letras chuecas desde afuera por un buen rato. Lo leyó una y otra vez. Sofía salió a la entrada. Lucía lo escribió a escondidas ayer en la noche. Diego, sin quitar la vista del cristal, tomó una gran bocanada de aire. «Tú lo publicaste en tus redes sociales, ¿verdad? Que aquí vendían el pan más rico de toda la ciudad». «Lo escribí porque es la verdad. Nunca había visto una fila tan larga», dijo ella. Desde la entrada de la calle ya se empezaba a formar una enorme fila de gente. Clientes de siempre, personas que venían por primera vez, gente grabando con sus celulares. Lucía salió corriendo del local.
Al ver la fila, levantó los brazos emocionada. «Mami, mira cuánta gente quiere tu pan». Tenía lágrimas en los ojitos, pero aún así estaba riendo a carcajadas. Sofía la abrazó con todas sus fuerzas. Lucía hundió su carita en el pecho de su mamá, llorando y riendo al mismo tiempo. Al ver esa escena hermosa, Diego se quedó inmóvil por un momento. «Yo, de verdad me moría de hambre en esos años», le dijo Diego mirándola a los ojos. Era la primera vez que lo decía en voz alta. «Me pasaba todo el recreo tomando pura agua. El día que el maestro me humilló en clase, y también al día siguiente, me costaba muchísimo ir a la escuela. Si tú no me hubieras llevado ese pan, a lo mejor hubiera dejado de ir a clases». Lucía miraba fijamente a Diego desde los brazos de su mamá. «Lo sabía», dijo Sofía en voz baja. «Me di cuenta desde el principio, pero sentía que si te preguntaba directamente, te iba a dar vergüenza y ya no ibas a ir. Por eso me decías que era una prueba de cocina. Sí, la verdad es que desde el principio quería que te lo comieras tú. Lo de pedir tu opinión siempre fue un pretexto. Yo solo quería que no pasaras hambre». Sofía hizo una pequeña pausa. «Y como todos los días me decías que estaba rico», bajó la mirada y luego vio directamente a Diego. «Aunque mi papá me lo prohibiera, aunque me quedara sin dinero, aunque tuviera que criar a Lucía yo sola en un momento difícil del país, pude seguir horneando pan todo este tiempo. Cada vez que recordaba tu cara en esas escaleras de piedra, me daban fuerzas para volver a amasar». Una y otra vez. Diego entrecerró los ojos con ternura. «Te dije que volvería a probar tu pan el día que nos reencontráramos. ¿Sí te acordabas?» «Por supuesto que sí». Un largo y cálido silencio se instaló entre los dos. Lucía se soltó suavemente de los brazos de Sofía. Con sus manitas, tomó la mano de Diego y la mano de su mamá, juntándolas por un momento. «¿Ya son amigos?», preguntó Lucía ladeando la cabeza. Esa simple frase derritió toda la tensión que había en el aire. Sofía soltó una carcajada sincera. Diego también sonrió ampliamente. «Sí, somos muy buenos amigos». Lucía asintió satisfecha y se metió corriendo a la panadería. Un momento después, volvió a asomar la cabeza. «Oigan, ¿qué hacen allá afuera los dos? ¿Ya van a entrar los clientes?» «Ya vamos», le contestó Sofía. Lucía volteó a ver a Diego una vez más y se escondió rápido. Las letras chuecas del cristal brillaban con el sol de la mañana. La frase «el más rico del mundo» se transparentaba un poco con la luz del amanecer. «Oye, creo que le voy a pedir un favor a Lucía», dijo Diego como si nada. «¿Eh? Necesitamos dibujos para los folletos de mi empresa. Y los dibujos de tu hija no están nada mal». Lo dijo en tono de broma, pero en el fondo no era del todo mentira. «Lucía, Diego dice que quiere que le dibujes algo para sus folletos», gritó Sofía hacia el interior del local. «¿De verdad?». Lucía salió corriendo a toda velocidad. Levantó la vista hacia Diego con los ojos brillando de pura emoción. «¿De verdad me vas a dar trabajo? Depende de qué tan buena seas». «Sí, entonces me pongo a practicar hoy mismito». Lucía volvió a meterse corriendo a la tienda. Sofía miró a Diego, con una sonrisa dulce y agradecida en los labios. Mientras Diego comenzaba a caminar para empezar el día, llegó a una conclusión en su mente. La verdadera bondad es la que protege el orgullo del otro y lo hace sentir cobijado. Sofía ya lo sabía desde que estábamos en la secundaria, no usando la palabra limosna, sino prueba, no diciendo «me das lástima», sino «dame tu opinión». Ese día, ella protegió mi dignidad, y esa misma calidez humana fue la que después de un largo viaje de 15 años, por fin logró alcanzarme de nuevo. Si esta historia te tocó el corazón, suscríbete para no perderte la siguiente.